Bienvenidos al avance del capítulo 84 de la telenovela Trampa de Amor. La discusión sobre las listas continúa extendiéndose por toda la empresa. Tanto Asille como Keren estaban decididos a demostrar que sus propuestas eran las más razonables, por lo que comenzaron a buscar el apoyo de distintas personas para inclinar la balanza a su favor. En uno de esos intentos, Keren decidió acercarse a Feza. Llevaba consigo la lista inspirada en las ideas de Mete y quería conocer su opinión de manera directa. Después de mostrarle el documento, le planteó una pregunta muy concreta. Quiso saber si estaría de acuerdo con que su pareja actuara de esa forma y disfrutara de las libertades que aparecían descritas en la lista. Para sorpresa de muchos, Feza respondió sin dudar. Explicó que no veía ningún problema en ello, pues consideraba que un hombre debía tener libertad para tomar ciertas decisiones por sí mismo. Desde su punto de vista, una relación no debía convertirse en una cadena de restricciones constantes. Aquella respuesta fue suficiente para entusiasmar a Keren. Convencido de que acababa de sumar su voto importante a su causa, celebró de inmediato y no perdió la oportunidad de burlarse de Ayse. Con evidente satisfacción afirmó que la ventaja estaba de su lado y que su lista comenzaba a imponerse. Ayse, lejos de mostrarse preocupada, reaccionó con tranquilidad. Le recordó que aún faltaban más personas por consultar y propuso acudir a ver a Atila. Estaba convencida de que esta vez sería ella quien obtendría el apoyo necesario. Keren aceptó el desafío sin objeciones y ambos fueron en busca de él. Cuando finalmente lo encontraron, Ayse tomó la iniciativa. Le entregó la lista que habían redactado las mujeres y le pidió que la leyera con atención. Una vez terminó, le preguntó si estaría dispuesto a aceptar ese tipo de condiciones dentro de una relación. Atila analizó los distintos puntos y, para sorpresa de Keren, respondió afirmativamente. Según explicó, no veía nada especialmente grave en aquellas propuestas y consideraba que muchas de ellas eran perfectamente razonables. La respuesta no fue del agrado de Keren, que inmediatamente intentó cuestionar algunos de los puntos para hacerle cambiar de opinión. Sin embargo, antes de que pudiera desarrollar sus argumentos, Ayse intervino. Con firmeza le recordó que la intención era conocer opiniones sinceras y que no era válido intentar influir en las respuestas de los demás mientras estaban votando. Una vez abandonaron el lugar, Ayse retomó el tema. Le insistió en que no podía seguir intentando dirigir las decisiones de las personas cada vez que alguien mostraba una opinión diferente a la suya. Keren rechazó la acusación. Según él, no estaba manipulando a nadie. Lo único que hacía era expresar sus argumentos y utilizar su capacidad de persuasión para convencer a otros de que analizaran mejor las cosas. Ayse no pareció muy convencida por esa explicación. Precisamente por eso propuso modificar el sistema de votación. Sugirió que a partir de ese momento todos los votos se realizaran de manera completamente anónima. De esa forma nadie se sentiría presionado y los resultados reflejarían realmente lo que pensaba cada persona. Además, planteó que ninguno de los dos conocería la respuesta hasta que todas las papeletas estuvieran reunidas. Solo entonces revisarían juntos los resultados finales. Después de reflexionar unos instantes, Keren aceptó la propuesta. Reconoció que el método era justo, aunque no dejó pasar la oportunidad de advertirle que pensaba organizar una campaña para defender su lista. De ese modo nadie podría acusarlo más tarde de haber influido de forma indebida en la votación. Ayse respondió que precisamente eso era lo que él solía hacer cada vez que intentaba convencer a alguien. Aún así decidió permitirle que promoviera sus ideas libremente, siempre que respetara las mismas reglas que todos los demás. Poco después, Keren fue a buscar a Volkan para ponerlo al tanto de la situación. En cuanto estuvieron solos, le explicó que la competencia estaba mucho más reñida de lo que imaginaban. Hasta ese momento ninguno de los dos bandos había conseguido tomar ventaja y la cantidad de apoyos estaba prácticamente igualada. Volkan escuchó con atención y enseguida quiso saber por qué habían cambiado el sistema de votación. Keren le explicó que había sido una propuesta de Ayse. Según ella, los votos debían ser secretos porque consideraba que él tenía demasiada facilidad para influir en la opinión de los demás. La explicación hizo que Volkan frunciera el ceño. Desde su perspectiva, la capacidad de convencer a otros era precisamente una de las mayores fortalezas de Keren. Por esa razón, comentó que sin esa ventaja sería mucho más difícil conseguir la victoria. Keren no tardó en darle la razón. Admitió que la situación se había complicado considerablemente y que ya no podían confiar únicamente en su habilidad para hablar con las personas. Precisamente por eso le explicó que necesitaban elaborar una estrategia mucho más sólida. Si querían que la lista de los hombres resultara vencedora, tendrían que encontrar una forma inteligente de convencer a la empresa de que sus propuestas eran las más equilibradas.
todo ello sin romper las nuevas reglas impuestas por Aise. Melahat llegó apresuradamente y visiblemente agitada. Apenas cruzó la puerta principal, tuvo que detenerse unos segundos para recuperar el aliento. Yelda, al verla en ese estado, se acercó inmediatamente para preguntarle qué había ocurrido. Cuando logró tranquilizarse un poco, Melahat le confesó que estaba atravesando una situación que cada vez le resultaba más difícil de controlar. Explicó que en numerosas ocasiones había estado a punto de revelar que el matrimonio de Aise y Keren no era exactamente lo que todos creían. Según dijo, llevaba tiempo guardando aquel secreto que comenzaba a temer que se le escapara en cualquier momento sin darse cuenta. Yelda comprendió perfectamente el motivo de su preocupación. Sabía que una revelación de ese tipo podría desencadenar una cadena de problemas imposibles de controlar. Sin embargo, antes de que pudiera responder, su teléfono móvil comenzó a sonar. Al revisar la pantalla descubrió que la llamada era de Feza. Yelda atendió inmediatamente y escuchó con atención la información que le estaban proporcionando. Después de varios minutos de conversación, Feza finalmente le comunicó algo que llevaba tiempo intentando averiguar: el nombre completo y la dirección del hombre del que Seida se había enamorado. Aquella noticia captó por completo la atención de Yelda. Una vez finalizada la llamada, Melahat notó la preocupación reflejada en su rostro y quiso saber si había surgido un nuevo problema. Yelda decidió contarle lo que estaba ocurriendo. Le explicó que Seida había conocido a un hombre por internet y que aparentemente había desarrollado sentimientos muy fuertes por él en muy poco tiempo. La noticia dejó sorprendida a Melahat. Con evidente incredulidad comentó que ese tipo de situaciones siempre le habían parecido peligrosas. Señaló que cuando una persona conoce a alguien únicamente a través de internet resulta muy difícil saber quién es realmente. Según su opinión, muchas veces las personas muestran una imagen completamente distinta de sí mismas y eso puede llevar a decepciones o problemas mucho mayores. Yelda reconoció que compartía exactamente la misma preocupación. Le explicó que por esa razón había insistido tanto en averiguar quién era aquel hombre. No se sentía tranquila dejando que Seida siguiera involucrándose emocionalmente sin saber nada sobre él. Además, le contó que gracias a la ayuda de Feza ahora tenía una dirección concreta. Su intención era ir personalmente para comprobar con sus propios ojos quién era realmente el hombre que había despertado tanto interés en Seida. Melahat no tardó en tomar una decisión. Le dejó claro que no pensaba permitir que fuera sola. Consideraba que la situación podía resultar impredecible y por eso insistió en acompañarla. De esa manera podrían afrontar juntas cualquier cosa que descubrieran. Mientras tanto, en la misma empresa, Keren y Volkan continuaban trabajando intensamente en la campaña destinada a favorecer la lista de los hombres. Después de dedicar varias horas a organizar su estrategia, terminaron de colocar carteles y pósteres en distintos pasillos, oficinas y zonas comunes. Su objetivo era llamar la atención de los empleados antes de la votación secreta. Poco a poco varios trabajadores comenzaron a detenerse frente a los carteles para leerlos con curiosidad. Al ver el interés que estaban generando, Keren se acercó para explicar la dinámica. Informó que quienes depositaran su voto a favor de su propuesta podrían participar en distintos sorteos y obtener premios dentro de la empresa. La explicación provocó aún más atención entre los empleados. Volkan, observando el éxito de la estrategia, felicitó a Keren por la idea. Convencido de que estaban avanzando en la dirección correcta, comentó que las promociones y los incentivos siempre llamaban la atención de la gente y que probablemente conseguirían una gran cantidad de apoyo gracias a ello. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Después de regresar del almuerzo, Aise y Gonka volvieron a la empresa sin sospechar lo que estaba ocurriendo. Fue Gonka quien primero notó que algo había cambiado. Apenas entró al edificio, observó la enorme cantidad de carteles distribuidos por todas partes. A medida que avanzaban por los pasillos, ambas fueron descubriendo más y más anuncios relacionados con la campaña de Keren. Ahí se comprendió inmediatamente quién estaba detrás de todo aquello. Molesta por lo que consideraba una maniobra demasiado agresiva, se dirigió directamente a la oficina de Keren para pedir explicaciones. Nada más entrar, le recriminó la forma en que estaba desarrollando la campaña y le señaló que aquello parecía un intento evidente de inclinar la votación a su favor. Keren escuchó las acusaciones sin alterarse, después respondió que no había incumplido ninguna de las reglas que habían acordado. Le recordó que ambos tenían libertad para defender sus listas y que en ningún momento había hecho algo prohibido.
Aice sabía que técnicamente tenía razón. No podía acusarlo de haber roto las normas, porque todo lo que estaban haciendo se encontraba dentro de los límites que habían establecido. Sin embargo, eso no significaba que le gustara su manera de competir. Precisamente por eso decidió cambiar su actitud. Si Keren estaba dispuesta a convertir aquella votación en una auténtica campaña electoral, ella haría exactamente lo mismo. Con una determinación renovada le anunció que a partir de ese momento pensaba involucrarse de lleno en la competencia. Ya no se limitaría a responder sus movimientos, sino que comenzaría a enfrentarlo utilizando sus propias estrategias. Antes de abandonar la oficina dejó claro que consideraba aquella disputa una auténtica guerra de campaña. Keren sonrió al escucharla por la forma en que Aice había reaccionado. Comprendió que la competencia acababa de entrar en una nueva fase y que ninguno de los dos pensaba rendirse hasta demostrar que su lista era la mejor. Después de salir de la oficina de Keren, Aice decidió que no podía permitir que él dominara la campaña con sus estrategias. Convencida de que necesitaba una respuesta igual de contundente, reunió a Gonka y comenzó a organizar su propio plan. Con la ayuda de su amiga convocó a todos los hombres de la empresa para presentarles una propuesta que captó su atención desde el primer momento. Cuando estuvieron reunidos, Aice les habló de una reconocida representante del mundo artístico con la que había logrado establecer contacto. Según explicó, gracias a esa colaboración, se elegiría a uno de los empleados para compartir una escena exclusiva con una actriz extremadamente famosa. La noticia provocó una reacción inmediata. Los hombres comenzaron a mostrar un entusiasmo difícil de ocultar y pronto empezaron a hacer preguntas sobre el supuesto premio. Aice aprovechó el interés general para explicar condiciones. Comentó que participar era muy sencillo y que únicamente debían apoyar su lista en la votación. Con eso entrarían automáticamente en la selección. Gonka observó la escena con satisfacción. La estrategia había funcionado exactamente como esperaban y la atención que Keren había conseguido con sus carteles ahora estaba siendo eclipsada por completo. Las horas siguientes estuvieron marcadas por conversaciones, comentarios y especulaciones sobre cuál de las dos listas terminaría imponiéndose. Finalmente llegó el momento de contar los votos. Todos los empleados se reunieron para conocer el resultado y la expectativa fue creciendo a medida que avanzaba el conteo. Cuando se anunció el resultado final, quedó claro que la propuesta de Aice había conseguido una ventaja considerable. La diferencia fue lo suficientemente amplia como para que no existieran dudas sobre quién había ganado. La noticia no fue recibida con entusiasmo por Keren. Visiblemente frustrado, comenzó a reprochar a sus compañeros su decisión. Les dijo que debería darles vergüenza haber apoyado condiciones tan exigentes y que no entendía cómo podían aceptar algunas de las reglas propuestas por las mujeres. Aice observó la escena con una sonrisa divertida antes de intervenir. Le recordó que ninguno de ellos había sido capaz de resistirse a la posibilidad de conocer a una actriz famosa. Según ella, los votos reflejaban perfectamente cuáles habían sido las verdaderas prioridades de los participantes. Aquella explicación solo consiguió irritar aún más a Keren, aunque no podía negar que probablemente tenía razón. Más tarde, mientras disfrutaban de su victoria, Aice compartió la situación con Jelis. Le contó que desde que se conocieron los resultados, Keren no había dejado de quejarse ni un solo momento. Jelis escuchó la historia con atención y luego comentó que aquello significaba algo bastante evidente. Intrigada, Aice quiso saber a qué se refería. Entonces Jelis señaló que si las mujeres habían ganado la votación, también tenían derecho a disfrutar plenamente de los beneficios que habían defendido. En otras palabras, era el momento perfecto para salir juntas y aprovechar la libertad que tanto habían reclamado durante la campaña. La idea fue recibida con entusiasmo y poco después las mujeres comenzaron a organizar sus planes. Mientras tanto, en la empresa el ambiente era completamente diferente. Keren y Volkan seguían procesando la derrota y no podían ocultar su descontento. La situación empeoró cuando empezaron a aparecer fotografías en redes sociales mostrando a Aice, Gonka, Jelis y las demás disfrutando de su salida. Cada nueva imagen parecía aumentar la frustración de los hombres. Mete, que ya estaba molesto por otros asuntos relacionados con Jelis, declaró que no estaba dispuesto a aceptar aquella situación. Convencido de que debía responder de alguna manera, anunció que él también saldría a divertirse y que lo haría acompañado de otras mujeres. Volkan, todavía afectado por la derrota, aseguró que se uniría a él sin pensarlo dos veces. Sin embargo, Keren los detuvo antes de que siguieran alimentando aquella idea. Les recordó que habían perdido la votación y que debían asumir las consecuencias con madurez. Según él, intentar responder de esa manera solo empeoraría las cosas. La conversación se interrumpió cuando apareció una nueva fotografía en sus teléfonos. Esta vez la imagen llamó especialmente la atención de Keren. Las mujeres seguían divirtiéndose, pero en el fondo de la fotografía podían
verse varios hombres observándolas. La reacción fue inmediata. Keren frunció el ceño y su expresión cambió por completo. Sin ocultar su molestia, señaló la imagen y afirmó que no pensaba quedarse de brazos cruzados mientras otros hombres se dedicaban a observar a sus parejas. Acto seguido, les dijo a Volkan y a Mete que debían ir a ese lugar inmediatamente. Los tres abandonaron la empresa y se dirigieron directamente al sitio donde se encontraban las mujeres. Cuando llegaron, entraron con tanta seguridad y determinación que parecían auténticos reyes entrando en su propio territorio. Su presencia llamó la atención de todos los presentes y no tardó en ser notada por Aice y las demás. Sorprendidas, las mujeres quisieron saber qué hacían allí. Keren respondió sin rodeos, admitió que seguían sin aceptar completamente la derrota y que habían decidido quedarse en el lugar. Lejos de enfadarse, Aice respondió que podía hacer lo que quisiera. Según ella, nada de eso iba a impedir que continuara disfrutando de la noche junto a sus amigas. Mientras las mujeres retomaban su diversión, Volkan observó a Keren con evidente confusión. No entendía por qué habían recorrido todo ese camino si no pensaban interrumpir la salida ni llevarlas de vuelta. Por eso les preguntó directamente qué estaba ocurriendo y si no habían ido precisamente para buscarlas. Keren sonrió levemente antes de responder. Explicó que los planes habían cambiado en cuanto llegaron allí, ya que estaban presentes. No veían ninguna razón para marcharse. Según él, lo mejor era quedarse, disfrutar el ambiente y aprovechar la fiesta. Finalmente les indicó a Volkan y a Mete que dejaran de pensar en la derrota y se divirtieran. Después de todo, la noche apenas estaba comenzando y no tenían intención de desperdiciarla lamentándose por una votación que no podía cambiar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.